De un tiempo a la fecha no es un secreto que hay una tendencia por contar historias a través del horror corporal, habiendo un claro resurgimiento del género con ejemplos sumamente destacables que incluso ya vimos una nominación al Oscar con La Sustancia, que es una película que se volvió todo un fenómeno de masas y que hasta la fecha sigue dando de qué hablar. Control yourself! Y que creo que durante mucho tiempo vamos a seguir escuchando de ella, no necesariamente analizándola, sino con ejemplos tipo: si te gustó La Sustancia, tienes que ver esta película, o tenemos nuestro La Sustancia de este año. que son frases que de una u otra manera se pueden utilizar para bien o para mal, pero ahora es todo un referente y una punta de lanza del horror corporal, al menos en esta década. Pero vamos a ver en realidad qué es esto, de dónde viene y por qué este fenómeno ahora funciona tan bien. Como su nombre lo indica, y por más obvio que parezca, el body horror u horror corporal es una especie de what if. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si nuestro cuerpo se convirtiera en la fuente o reflejo de algo abominable? Llevando al extremo el temor de las mutaciones corporales y todo lo que esto incluye, como la carne, la piel, fluidos, y todo esto convirtiéndose en un miedo muy profundo, llegando incluso a niveles inconscientes. Una definición oficial dice que el horror corporal es un subgénero del cine de terror que muestra intencionalmente alteraciones grotescas o psicológicamente perturbadoras del cuerpo humano. Tales alteraciones pueden manifestarse a través de enfermedades, sexo aberrante, mutaciones, mutilaciones, zombificaciones, violencia altamente explícita o movimientos antinaturales del cuerpo. Y obviamente, a pesar de ser un subgénero del horror, el mismo horror corporal tiene todo un espectro dentro de sí mismo que puede irse por un camino o por otro, y que estos diferentes caminos muestran algún tipo de estas alteraciones que ya mencioné. Este género también ha sido etiquetado por definición como uno de los géneros asquerosos o de exceso. Esto quiere decir que al mostrar algo asqueroso o algo en exceso, la audiencia va a ser más vulnerable a reaccionar ante ello, ya sea de manera positiva o negativa, pero les va a generar una emoción. Por ejemplo, los melodramas llevan el drama al extremo para generar emociones, y lo mismo pasa aquí. Hay que ser explícitos para que no pase desapercibido, y es de ahí que vienen las reacciones, que ahora incluso también se han vuelto tan populares dentro de las salas de cine, grabando las muecas o los gestos de la audiencia, que parecería que aunque le estés pasando mal, hay algo que te hace no dejar de ver. Y esto es porque está causando algo en ti, está generando una emoción, te está estremeciendo, te está choqueando, te está perturbando. Y hay una peculiaridad del género que me gusta mucho, que si bien también ha mutado y no es una característica inamovible de este género, es algo que sigue estando presente, que es que muchas de estas historias vienen de un origen con una crisis existencial o una crisis en la psique del individuo que termina reflejándose en una transformación del cuerpo, proyectando un poco la pérdida del raciocinio o el límite con la animalidad o lo salvaje a través del cuerpo. Pero ¿de dónde viene todo esto del gusto de perturbarse gratuitamente a través de una obra? En realidad, todo este concepto del body horror fue utilizado primero en la literatura. Por ejemplo, y a propósito de que está por estrenarse una versión de Guillermo del Toro, Frankenstein de Mary Shelley es considerado un ejemplo muy temprano de horror corporal en la literatura, y es una novela de 1818. Y tomemos en cuenta que el cine se inventó hasta finales de ese siglo, en 1895. Así que antes de que el género fuera llevado a la pantalla, hubo muchas obras literarias que se desprendieron de la literatura gótica y que ya abordaban esto de las transformaciones corporales. Pero como bien dijo Stanley Kubrick, si algo puede ser escrito, puede ser filmado, y eventualmente las transformaciones corporales o el horror corporal llegó al cine. Y aquí hasta la fecha hay discusiones sobre cuándo empezó y cuándo se popularizó. David Cronenberg es considerado el padre del horror corporal, con películas que hizo en los años 70 como Crimes of the Future, Shivers o Rabid, que fueron la base para sellar el resto de su carrera hasta la fecha y los cimientos de un género que empezaría a ganar popularidad en los 70. Sin embargo, desde los años 50 hubo ejemplos como The Blob o The Fly, que contenían muchos de estos elementos más tarde retomados por Cronenberg y otros cineastas, pero que quizá en su momento, como no se había establecido el género como tal, no fueron catalogados de esa manera hasta muchos años después que se consolidó el género. Y ahora que ya hay muchos más estudios sobre ello, se considera a The Quatermass Experiment de 1955 la primera película de horror corporal de la historia.
Así fue que en los 70 y 80s hubo un boom del horror corporal en el cine, en el que sí, David Cronenberg fue punta de lanza para posicionar el género como lo conocemos a la fecha, pero también hubo otros referentes, como Stuart Gordon, que dirigió Reanimator, Shinya Tsukamoto, recordado por Setsuo, El Hombre de Hierro, o la misma Alien de Ridley Scott, que muchos meten en la canasta del horror, muchos otros no, pero sirve de ejemplo. Y esto por mencionar algunos destacados, porque hubo muchos otros directores que en esa época apostaron por el horror. A unos les fue mejor que a otros y a lo mejor algunos son más recordados que otros, pero estos son los referentes. Después vinieron unos años en el que, como toda tendencia, no desapareció, pero sí perdió popularidad e impulso por diferentes razones. A finales de los años 80 y en los 90 fue el auge de los slasher film, y en los 2000 el del terror paranormal, con películas que eran muy baratas de hacer y resultaban en éxitos taquilleros, que además recibía muy bien el público. Porque además el horror corporal incomodaba, cuestionaba, perturbaba, entonces pasó a ser un tipo de cine más de nicho para gente muy aficionada al género, y que además también se volvió un género cada vez más difícil de posicionar comercialmente, o sea, de venderlo. Aún así, siempre hubo directores que hicieron películas de este tipo que ahora podrían ser consideradas como películas de culto, ya que en su momento o fueron destruidas por la crítica, o fueron un fracaso taquillero, o no se distribuyeron como debía, con cineastas como Eli Roth, que hizo Cabin Fever, Marina de Van, Giorgio Palfi, o Lucy McKee, que hizo un peliculón olvidado que se llama May. El mismísimo James Gunn, antes de ser un referente en los superhéroes y de hacer todo lo que hace ahora, le quiso entrar al género con Slither en 2006, una comedia de horror corporal que fue un fracaso, pero que es muestra de que incluso estos directores en algún momento estuvieron influenciados por el género. Y a ver, comercialmente tampoco desapareció del todo, algunos de sus elementos se fusionaron con otros géneros. Piensa por ejemplo en esa escena famosa del pie en Saw, los movimientos de la niña del aro, en el terror asiático con la famosísima A Tale of Two Sisters, o la infame Cien Pies Humano, que pueden tener elementos de horror corporal, pero que definitivamente no son catalogadas dentro del subgénero, pero que sus reminiscencias y destellos comerciales ahí estaban y siempre estuvieron. Pero como la vida es cíclica, eventualmente el género tenía que volver a ponerse de moda otra vez, y quizá estamos viviendo la segunda época de oro del horror corporal. Como decía al inicio, quizá La Sustancia sea el ejemplo más identificable, pero desde poco antes del 2020 se comenzaba a gestar un movimiento que indicaba que habría un resurgimiento del género a nivel industria, que además sería muy bien recibido por la crítica y por la audiencia a nivel cultura popular. Raw de Julia Ducournau ganó el premio de la prensa en el Festival de Cannes de 2016, y después volvió a cuestionar los estándares del festival con Titán, una película sumamente incómoda de horror corporal con la que ganó la Palma de Oro en Cannes en 2021. Fue entonces que la industria sabía que venía un nuevo movimiento de horror, tanto así que el mismo David Cronenberg volvió al Festival de Cannes en 2022 con una nueva Crimes of the Future que fue sumamente ovacionada, y el mismísimo James Wan, que llevaba 2 décadas haciendo otro tipo de horror, volvió al horror corporal con Maligno, una comedia de horror que fue injustamente destruida, pero que fue visionario en saber qué es lo que venía en tendencia. Una mujer con crisis de identidad, que era gaslighteada por su entorno, que empieza a transformarse corporalmente hasta que se revela que coexiste con un ente que sale de la parte de atrás de su cabeza, que por la misma razón tiene movimientos antinaturales del cuerpo. ¿Te suenan estas cosas? Aunque Maligno fue destruida, James Wan sabía perfecto lo que estaba haciendo y hacia dónde quería apuntar, especialmente con el elemento de la comedia, que pareciera que ahora van de la mano el horror y la risa, y que esto a mucha gente le gusta, a mucha otra gente le incomoda, pero que es parte de cuando salen movimientos de este tipo. Usualmente uno asocia el horror con oscuridad, sustos, una aura sombría en la que parecería que uno está en un lado totalmente opuesto a la risa, pero justamente ahí radica el por qué ahora funcionan las comedias de horror corporal. Los creadores dicen, ¿por qué no unir lo mejor de dos mundos? Especialmente en un mundo en donde pareciera que ya está todo hecho, y en donde además es cada vez más difícil sorprender o incomodar. Entonces usas elementos de horror corporal cada vez más explícitos o incómodos llevados al extremo, pero das un alivio cómico para quitarte esa pesadez visual. Y es así que ahora hay grandes ejemplos además de La Sustancia. Together, por ejemplo, recientemente protagonizada por Dave Franco y Alison Brie, o la misma La Hermanastra Fea, que es noruega y que reimagina el cuento de Cenicienta de una manera sumamente retorcida, pero que tiene tanto su lado de horror corporal como de comedia. Y México tampoco se queda atrás con los ejemplos, pues Era de Michelle Garza Cervera quizá no es tan explícita a nivel corporal, pero además de haber sido sumamente aclamada, ha sido
reconocida dentro de los exponentes de horror corporal de esta década a nivel mundial. Y yo añadiría ejemplos también como Párvulos de Isaac Svan, que en realidad es un director que siempre ha estado en la línea del género con películas como Los Parecidos o Con Mal de Ojo, o el regreso de Rigoberto Castañeda, el director de Kilómetro 31, a hacer una película basada en una leyenda mexicana con turno nocturno, pero que tiene muchísimos elementos de horror corporal y que además pudo haber sido mejor o peor recibida, o habla de un tema social como el acoso a las mujeres. Y precisamente si lo analizamos detenidamente, ahora estas películas populares en el género no son explícitas gratuitamente, tienen un mensaje detrás, una reflexión o un comentario social, ya sea sobre los estándares de belleza, la pérdida de la individualidad estando en pareja o la maternidad, pero llevan la incomodidad a un nivel de reflexión y es por eso que también funcionan tan bien. Y ahora vivimos en una era en donde todo pasa muy rápido y todo es efímero y las eras de una cosa no duran tanto como duraban antes, así que no sabemos cuánto tiempo le quedará a este movimiento, porque además también en los intentos por sorprender se empiezan a fusionar los elementos y de pronto ves comedia de horror paranormal o de pronto ves destellos de horror corporal en otro tipo de películas, entonces como siempre pasa se va a empezar a diluir sin necesariamente dejar de existir, pero mientras tanto hay que disfrutarlo en la pantalla grande. Yo soy Enrique Blancas y si te gustó este video no olvides darle like, comentarlo diciendo qué te pareció para que podamos seguir haciendo más de este tipo de videos y nos vemos en la próxima.